Muy buenas tardes, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de su Iglesia Renaciendo en Cristo. Nuevamente desde casa y obedeciendo a la cuarentena obligatoria que tenemos en estos últimos días, viernes, sábado, domingo y lunes festivo. La invitación es para que todos nos cuidemos y cuidemos a los demás hermanos y también estemos en ese cuidado espiritual y en esa comunión con el Padre a través de las predicaciones que por estos medios se nos permiten transmitir miércoles, viernes y domingo. Entonces es un privilegio para nosotros nuevamente estar compartiendo con ustedes este espacio para la familia, para la interacción y la espiritualidad. Les invito, mis amados hermanos, a que pongamos este tiempo de estudio de la palabra en oración, dando gracias a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar en su presencia, de compartir con todos ustedes y de aprender un poco más de la palabra. Demos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Nos acercamos a ti en nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la dirección del Espíritu que mora en medio de nosotros, para alabar y exaltar tu nombre, Señor, y considerar, Padre mío y Señor mío, que el estudio y la exposición de tu palabra es la adoración que también nosotros como creyentes debemos de brindarte y ofrecerte cada día. Que nuestras vidas sean transformadas, nuestros pensamientos renovados por el poder de tu palabra. Dios, aquí estamos, Señor, atravesando una situación mundial difícil, complicada, donde las noticias cada día son devastadoras, Señor, pero también teniendo fe, guardando la esperanza en que en ti podemos estar tranquilos y confiados. Y no solamente, Señor, porque el virus no toque la puerta de nuestras casas, sino porque si así sucediera, tú nos guardarías, nos ayudarías a superarlo, Señor, y a recuperarnos pronto. Queremos unirnos en esta tarde, Señor, en oración por todas aquellas personas que están atravesando este flagelo a nivel familiar. Alguien de su hogar, alguien muy cercano a ellos puede estar viviendo esta situación y hoy te rogamos, Dios maravilloso, que seas tú quien guarde y ayude a esta persona, si es tu voluntad, el superar esta crisis y esta enfermedad. Señor, nuevamente oramos por nuestra nación y por el mundo entero, para que quieras tú tener compasión de todos nosotros y también para que a través de estos encierros obligatorios, a través de lo que podemos estar viviendo, de la manera en que cambió nuestra vida y nuestra realidad, sea una manera que nos enseñe, Señor, a vivir confiadamente en ti, en tu verdad y a aprender que solo y únicamente dependemos de ti. Que la mayoría de nosotros es muy dependiente de sus eh, triunfos, Señor, muy dependiente de sus dones, de sus talentos, de sus empleos y pensamos que esta es la única manera de podernos sostener económicamente hablando. Pero a través de esta situación nos has demostrado que tú eres quien nos sostienes, que tú eres quien nos provee. Y también nos has enseñado que podemos aprender a vivir con menos cosas y a ser más felices. Dios, yo solo soy un instrumento tuyo. Usa este instrumento para compartir tu palabra en esta tarde y que tu palabra, como ella misma lo dice, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Dios mío, en tus manos encomiendo las personas que van a escuchar este mensaje y que de una u otra manera, Señor, van a ser confrontadas, pero también edificadas y consoladas, porque eso es lo que hace tu palabra en nuestras vidas. Enseña a cada uno conforme tú deseas y conforme le has enseñado a esta servidora a través de esta palabra. Damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro, y encomendamos las familias en tus manos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Estamos estudiando una serie en el libro de los Hebreos, serie a la cual hemos titulado Manteniendo firme la fe. Y hoy vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Permítame, leo estos versículos y también le invito a que ahí en su casa me acompañe a la lectura bíblica.
Y si es preciso y posible, usted también pueda tomar nota de lo que se transmite, de lo que se enseña, y usted puede hacer nuevamente una lectura y aprender y profundizar más en la verdad y en la palabra de Dios. Dice la Escritura, Hebreos 11, capítulos 23 al 29, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Bendita sea la palabra de Dios. Nuestra enseñanza en esta tarde tiene como título, por la fe nos sostendremos. Por la fe nos sostendremos. ¿Qué realidad estamos viviendo hoy? ¿Cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad en las noticias día a día es que hay más personas contagiadas y también aumenta el índice de mortandad a nivel mundial. Hay unos países más afectados que otros, pero esa es nuestra realidad hoy en día. Hoy precisamente estamos iniciando 4 días de cuarentena, los cuales no debemos salir ni estar visitando a otros, ni compartiendo, sino solamente con los de casa. ¿Será, mis hermanos, que nuestra fe superará esta realidad? ¿Quién sabe si el Señor nos salvará en medio de esta realidad? Vamos a ir al pasaje y a través de esta escritura contestemos estas preguntas que hoy de pronto se han vuelto en nosotros como una canción resonante, que continuamente vienen a nuestra mente y a veces perturban nuestra mente y nuestra paz interior. Recordemos que esta carta fue escrita a los hebreos, se escribió con el fin de recordarles el privilegio que era abandonar, o sea, que se iban a perder por abandonar la fe. La manera en que el autor les exhorta y les anima es una manera particular, ya que él les exhorta a no volverse en el judaísmo por huir de la persecución y dejar la verdad que es Cristo. Pero también les anima que una manera para ellos ser edificados y poder pasar esta prueba de la persecución es congregándose, es estando allí unánimes, congregados para que puedan pasar esta situación. Es una realidad muy diferente a la nuestra, empezando por el panorama político que ellos tenían. Ellos estaban bajo una legislación que era la legislación romana, que en su mayoría abusaba de la autoridad y no había una democracia. Era simplemente lo que los emperadores dijeran y su palabra era ley y se tenía que hacer tal cual. En esta realidad, el autor del libro de los Hebreos les está hablando y les está exhortando a permanecer firmes en esa fe y a congregarse. Un contraste con nuestra realidad muy diferente, porque hoy todos queremos congregarnos para ser edificados, pero no es posible. Y no es posible, no porque nosotros queramos dejar de congregarnos como aquellos que lo tenían por costumbre. No es posible porque la situación que estamos viviendo nos evita y nos dice no lo hagan. Y no lo estamos haciendo por un deseo de no ser edificados, sino por el deseo de guardar y cuidar la vida de todos, incluyendo la nuestra. El contraste es totalmente diferente. Pero aún así, las palabras del Señor usadas a través de este autor siguen siendo muy útiles en la actualidad nuestra. Nuestra realidad, aunque es muy difícil de aceptar, aunque muchos todavía no hemos asimilado la situación en que estamos, aunque otros nos negamos a creer y decimos, no, eso no es nada, eso es falso,
es la realidad. Existe, hermanos, y está allí, y es una lucha diaria y una lucha constante. El hecho de que tú no lo aceptes no quiere decir que no esté pasando, está pasando y es parte de nuestra realidad hoy en día. Escuchemos la exhortación y el consuelo que el autor de los Hebreos les dio en su momento a aquellas personas que lo necesitaban, pero que hoy quiere traer a tu vida y a mi vida. Y quiere hablarnos en tres momentos muy especiales en los cuales él pone a Moisés como un ejemplo de fe. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos es llamado como el Salón de la Fama, pero no es la fama que hoy en día nosotros conocemos, sino la que se reconoce por la fortaleza y la fe que estos hombres pasaron. Pero si uno mira y estudia personaje por personaje del cual allí es nombrado, todos pasaron circunstancias cruciales, dolorosas y muy momentos de mucha angustia que quizás pensaron que de esa no salía. A lo mejor algunos de manera jocosa y como los medios de comunicación se prestan para tantas cosas, vemos en las redes sociales y en todo lo que vemos en Twitter, en Facebook, y vemos cómo la gente hace burlas de esta situación que estamos pasando. No se están teniendo en cuenta en sí que también están siendo afectados. Se volvió tema de charla la situación que vivimos, pero estamos dejando de un lado que es una realidad que nos está afectando a todos, tanto a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel ambiental. Toda nuestra vida está en juego y está cambiando nuestra naturaleza, estamos cambiando a través de lo que estamos viviendo, pero no queremos aceptar esa realidad. Moisés, como es el personaje que hoy el autor de Hebreos nos va a hablar y nos va a consolar a través de él, tiene tres grandes momentos y del versículo 23 al 24 habla que por la fe de los padres y por la fe de Moisés. Miremos qué clase de fe tenían sus padres y miremos la fe también que tenía Moisés. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Cuál era ese decreto? Ese decreto está escrito en Éxodo capítulo 1, versículo 22. El faraón, rey de Egipto, tenía temor de cómo estaba creciendo la población hebrea, ¿cierto? Cómo había crecido. Recordemos que los hebreos llegaron allí a Egipto por el paso de Jacob cuando José es vendido por sus hermanos y en ese momento la nación egipcia fue una nación que Dios utilizó para bendecir al pueblo hebreo, ya que hubo una gran hambruna y gracias a lo que José hizo pudo alimentar no solamente a los egipcios, sino también a los hebreos. Si nosotros visualizamos ese pasaje allí, vemos también el contraste que Dios utiliza y la manera en que ellos fueron bendición para los hebreos y los hebreos para los egipcios. Pero llegó un momento en que el temor, la zozobra y muchas veces el egoísmo y la envidia nos hacen olvidar lo que los demás han hecho por nosotros, como le pasó al pueblo egipcio. Y a medida que empezó a crecer los hebreos, y ellos los tenían esclavizados porque ya había muerto José y el faraón que conocía a José empezó a esclavizar a los hebreos y ellos empezaron a crecer en número de hombres, tuvieron miedo. Alguien le aconsejó a él que como esos hebreos estaban creciendo, los iban a atacar. Esa no fue una manifestación de los hebreos, nunca hicieron esto porque siempre demostraron un poco de cobardía. Sin embargo, ese era el plan divino de Dios. Entre todas esas circunstancias que nosotros a veces no logramos comprender y no sabemos por qué los seres humanos nos comportamos de esa manera, hay algo detrás de eso y es el plan divino de Dios. Cuando el faraón comenzó a creer esto, había un plan de parte de Dios allí y comienza con este niño llamado Moisés. Cuando él se enteró de eso, entonces manda llamar a dos parteras que eran del pueblo hebreo, Cifra y Fula, y le dicen, hágame el favor, y cuando esos niños vayan a nacer, ustedes los matan.
Cifra y Fula, con el temor que le tenían a Dios, dijeron, no, eso no lo hacemos nosotros. Pero Dios en su soberanía las iluminó con el Espíritu Santo en ese momento y ellas dijeron, no, pero es que nosotras cuando llegamos al parto, esas mujeres hebreas son tan fuertes, ellas son más, con una contextura más gruesa, más fuerte que las egipcias y ellas no necesitan de nuestra ayuda. Cuando nosotros llegamos ya ellas han dado a luz. De esa manera, Cifra y Fula se libraron, pero fueron bendecidas por Dios, porque no atendieron al decreto y al mandato que este rey estaba haciendo. Si bien era un plan y un propósito de Dios, Dios sabrá cómo lo lleva a cabo, pero usted y yo no podemos ser parte de un plan macabro. Esto nos lo enseña Cifra y Fula, aquellas dos parteras. Al ellas no querer respaldar este decreto del rey, entonces a él se le ocurre que los niños que nazcan van a ser tirados al río para que mueran o se ahoguen. No recuerdo si los decapitaban y los tiraban o simplemente los tiraban. No estoy bien en ese contexto, mi hermano. Pero que los mataban. También pasaba algo. Las egipcias salían de visita donde las hebreas y llevaban sus bebés. Cuando sus bebés lloraban, los bebés de las hebreas que estaban escondidos comenzaban a llorar. Y era la manera en que llegaban los soldados, entraban y sacaban los bebés para asesinarlos. Había detrás de eso una trama y algo macabro, terrible, para asesinar a los niños hebreos. Simple y sencillamente porque el rey se llenó de temor. Pero vemos en este pasaje que a los papás de Moisés no les importó el temor. Estuvieron dispuestos a morir por su hijo y lo escondieron. Dice la escritura que era hermoso. Y puede ser que usted y yo nos imaginemos que más que a la mamá de Moisés le pasó lo que dice el adagio. No hay niño feo para su mamá. No, déjenme decirles, hermanos, aunque puede ser que el adagio procede de allí también, no tiene nada que ver. La hermosura que tenía Moisés se reflejaba en el niño porque era el escogido y el plan de Dios. Y esta madre sabía en su corazón que su hijo era especial y era diferente. No era nada más y nada menos que Moisés, el libertador del pueblo egipcio, que tipifica a Cristo también como libertador nuestro. Así de esta manera, esos padres protegen a su niño, lo guardan y 3 meses después es colocado en una canasta y puesto por su hermana Miriam en el río Nilo, donde llega al lugar donde está la hija de Faraón. Allí es tomado como hijo de la hija de Faraón y ella le da por nombre Moisés, rescatado del río, de las aguas. Allí pasan los días, la hermana de Moisés estaba muy atenta a lo que estaba pasando con él y va y le dice, yo tengo quien sea la nodriza para ese niño. Y fue la misma madre de Moisés, con permiso legal de la hija de Faraón, quien crió a su hijo los primeros años de vida. Moisés creció sus primeros años en un ambiente hebreo, conociendo las costumbres de los hebreos, con una nodriza que era su madre de origen natural, que le enseñó y le habló acerca del Dios de Jacob, del Dios de Abraham y del Dios de Isaac, y también el Dios de José, por el cual habían entrado a esa tierra. Así transcurren los días de Moisés y cuando ya es de cierta edad y es destetado, es llevado al palacio y allí Dios capacita a Moisés porque él aprende de todo lo que hay en el palacio. Según la escritura, Moisés era un gran arquitecto, ¿cierto? Ya también vamos viendo el origen y el propósito de Dios a través de eso. ¿Quién construye tabernáculo para Dios? Moisés, el arquitecto, el que aprendió en el palacio egipcio a construir las grandes ciudades y aprender todas esas cosas. Hay un propósito detrás de todo lo que Dios está permitiendo en esta pandemia. Quizás Dios ha sacado de tu vida talentos y cosas que tú tenías escondidas, que tú decías, no soy capaz de hacerlo, pero hoy estás viendo la capacidad tan inmensa que Dios te está dando.
Hay esperanza, hermanos, hay fe, hay tranquilidad cuando sabemos que tenemos un Dios soberano que está en control absoluto de todo. 40 años después de la fe de los padres que protegió la vida de Moisés, es la fe del mismo Moisés la que aún hecho grande rehúsa a ser llamado príncipe y prefiere ser llamado esclavo. Qué cosa tan maravillosa es ver el contraste que hay entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Dios, siendo Rey del universo, deja su trono y viene a este lugar a ser esclavo de todos nosotros. Y no simplemente a ser esclavo, a ser siervo y a entregar su vida para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Sabemos que Moisés rehúsa de esta manera, pero tiene que haber sido lo que su madre impregnó en su corazón los primeros años de vida, a los cuales él consideraba que no podía abandonar. Moisés en un momento ve cómo un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos hebreos y Moisés va y le asesina en defensa de su hermano hebreo. Es por eso que Moisés tiene que salir huyendo a tierras lejanas en el desierto. Pero todo fue parte de un plan y de un plan divino. Dios sacó a Moisés, lo sacó de los hebreos, lo preparó con los egipcios y luego lo sacó al desierto para que supiera que era el desierto y todos esos años que él iba a habitar en el desierto, volviese al pueblo y rescatase al pueblo de la esclavitud a la cual habían sido sometidos. Este es el panorama que tenemos de Moisés, pero es la realidad que hoy estamos viviendo. Nosotros no estamos siendo perseguidos por un rey. No estamos no estamos en el ojo del huracán ni en la mira de un gobierno o de un país. Pero un simple virus así chiquitico nos tiene atemorizados, nos tiene encerrados, nos tiene confinados. Y mi invitación no es que por fe vas a salir, no, mi hermano. Mi invitación es que en tu encierro puedas vivir por esa fe y esa fe pueda ser transmitida a esas personas que están a tu alrededor, tus hijos, tu esposa, tus padres, tu familia, tus amigos. A que por fe tú puedas compartir lo que tienes en tu bolsillo y en tu alacena con el que no lo tiene. A que con fe, por fe, no vayas a llenar la despensa de manera sobrenatural para que los alimentos se dañen, sin pensar en los demás que también tienen que abastecerse. A que por fe tú entiendas que Dios está en control absoluto de esto y Él no nos llevará más allá de lo que Él sabe que podemos soportar. A que por fe te unas a nosotros y al mundo y a la cantidad de cristianos y de personas que forman parte de la iglesia y de la grey de Dios a orar por nuestro estado y por los diferentes estados. Hermano, dejar de hablar mal y de criticar, porque así como el pueblo egipcio fue bendición en un momento para el pueblo de Israel, Israel para el pueblo egipcio, así son nuestros gobernantes. Así no nos guste, debemos que recordar que dice la Escritura que todo gobierno por Dios ha sido establecido y que sin Él no podrían existir. Da gracias al Señor por el presidente que hoy tienes. No importa si creemos que lo maneja otra persona o no. Ora por Él para que tenga determinación, carácter, fortaleza y para que Él también pueda superar esta situación. No solo tú estás en crisis, Él también ha entrado en crisis. La mayoría de personas creen que si la gente tiene dinero, entonces es mucho más fácil. No, es que aún con el dinero, el coronavirus está afectando tanto al adinerado como al que no tiene recurso económico. Sufre tanto el que tiene como el que no tiene. Aquí no está definiéndose una clase social, ni religiosa, ni política. Aquí estamos siendo afectados todos los seres humanos.
Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel precisamente. Y es allí cuando Dios levanta un Salvador. Lo más maravilloso en este tiempo es que Dios ya ha levantado un Salvador. Y eres tú y soy yo el que no ha querido escuchar la voz de su Salvador. Por eso vemos en los versículos 25 y 26 lo que el autor de los Hebreos les transmite. Si bien Moisés no había conocido a Cristo, pero dice que él, como caminando tras del invisible, tras de aquel que estaba allí fortaleciéndole y protegiéndole, siguió viviendo por fe. Y vemos en los versículos 25 y 26 que dice, recibirá una mayor riqueza. Todos aquí hablan de la pobreza, de la economía, de cómo lo malo que está pasando, cómo estamos quebrando las empresas, los negocios. Sí, eso es una realidad y es muy cierto. Pero nadie está hablando de lo bueno que ha sido Dios con evitar que el virus llegue a su casa. Nadie está hablando de la manera en que Dios, a pesar de toda esta crisis, nos ha provisto los alimentos. Estamos pensando en el día de mañana sin agradecer el día de hoy. Pero Moisés hoy, como siendo él un hombre de fe, nos da una enseñanza grande. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tienes que tener claro que vivir por fe es una elección. Tú decides, tú escoges. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Te levantas y decides si bañarte, si irte a tomar el café, te levantas y decides qué ponerte, qué dejar. Y hay decisiones que son simples, pero hay decisiones que son trascendentales. Y hoy Moisés nos está enseñando una de las decisiones más trascendentales en la vida del ser humano, es pensar dónde quiere pasar su vida eterna. Algunos dirán, la vida eterna no existe, eso no va a pasar. Está bien, es respetable, pero la Escritura habla que después de la muerte hay una vida, y es una vida eterna. Y es la vida que Cristo ha venido a darnos por medio de su muerte, de su resurrección y de su salvación. Si tú crees que Cristo resucitó de entre los muertos, entonces tienes que creer que hay una resurrección de muertos y que esa es la que nos espera a todos aquellos que hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice que él, Moisés, prefirió gozarse de la aflicción. Y es bueno preguntarse, ¿cómo se goza uno de un momento de aflicción? Señor, ¿cómo nos gozamos cuando en las noticias vemos que está muriendo mucha gente? Cuando teníamos una vida maravillosa de compulsividad de compras, de salir al paseo, de que un fin de semana y más con puente había que buscar a qué hostelería ir, dónde vamos a pasar, cómo vamos a gastar. Y hoy es todo lo contrario. Parece ser que la vida nos está dando una lección y muy grande. Y es aprender de las cosas sencillas y simples. ¿Cuánto estás agradecido de poderte quedar en tu hogar? Cuando estás en el empleo dices, ay, estoy tan cansado, ¿cuándo será que tengo vacaciones? Ahora las estás teniendo. Y aún así hay queja, hay reclamo. Gozarse de la aflicción. Algo que nos enseña el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando estés afligiéndoos. Él no está hablando de que haya una sonrisa en nuestros labios por el dolor que estamos atravesando, sino más bien que haya paz y tranquilidad en nuestro corazón a pesar de la situación dolorosa que podemos estar atravesando. Dice que el autor, que Moisés, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. Hace allí un paralelismo entre los tesoros de los egipcios y el tesoro de ser vituperado por Cristo. Eso a veces es muy difícil de entender y mucho más difícil de aceptar y de vivir. Muchos declaramos amar a Jesucristo y llevar una vida plena en Él, pero cuando nos sentimos confrontados
nos sentimos angustiados o perseguidos a causa de esto, eso fácilmente lo olvidamos. Y no recordamos que más que ser algo desagradable, es una riqueza. Porque Jesús mismo dijo, bienaventurado todo aquel que a causa mía es vituperado. Bienaventurado no es la palabra que usa el escritor aquí para describir el gozo de Moisés, porque él dice, prefirió el vituperio de Cristo como mayor riqueza. Pero Cristo dice, no es solo una riqueza, es doblemente un gozo. Y quizás tú no lo puedas ver aquí y ahora. Dices, pero ¿de qué me va a gozar? ¿De qué me va a servir esto? Pero el autor de Hebreos dice que Moisés estaba teniendo puesta su mirada en el galardón. ¿Y cuál era ese galardón? Si leemos toda la historia de Moisés, nos damos cuenta que hasta el día de su muerte fue fatal. Fue tan fatal que lo llevan a una peña y le dicen, observa la tierra prometida, la que yo le prometí a tus hijos. Y él la mira y dice, sí, al pueblo, sí es hermosa, Señor, pero tú no vas a entrar. Entonces uno se preguntaría, ¿cuál fue el galardón que recibió Moisés por toda esta renuncia que hizo? Renunció a ser príncipe. Renunció a vivir bien para vivir como esclavo. Renunció a tener una familia la cual había conseguido en el desierto para venirla a someter al flagelo de ese mismo desierto, pasando el pueblo hacia el lugar donde Dios le había mostrado. Él renunció a él mismo porque ya no tenía tiempo para él. Moisés no tenía tiempo para él. Eso lo dice la escritura. Hay un momento que tiene que venir su suegro y decirle, Moisés, por favor, delégale a otras personas, si no tú no vas a poder solo. Este pueblo es demasiado numeroso y tú no puedes con él. Moisés tenía que recibir vituperio, quejas, reclamos, habladurías, chismes, hablaban de él, su propio hermano hablaba de él a escondidas. Todo eso lo sufrió ese hombre aquí en la tierra. Pero dice el autor que él miraba más allá de esta tierra y sabía que tenía un galardón. Y es por eso que hoy este hombre está en ese salón de la fama donde están los grandes héroes de fe de la escritura. Y es él hoy el que nos motiva a través de su testimonio a mirar y a poner nuestra mirada no en las cosas terrenales, sino en ese galardón que procede después de esta vida. Él nos está animando a que hoy no estemos tan prestos a lo que está sucediendo, a que tengamos medidas preventivas y nos cuidemos, pero que nuestra confianza y nuestra esperanza esté puesta en Dios. A que vendrán momentos difíciles, quizás las cosas se puedan volver aún más pesadas de lo que ya están, hermanos. Quizás tú y yo tengamos que vivir la pérdida de uno de nuestros seres queridos, o a lo mejor uno de nosotros tenga que partir a través de este virus. Sea lo que sea que pueda pasar, tienes que poner tu mirada donde está el verdadero galardón, donde vas a recibir aquello incorruptible, aquello que nadie jamás te va a poder quitar, nunca. Es importante saber que de esa manera él aprendió a sostenerse, ¿cierto? Como viendo al invisible. ¿Cuál fue la razón por la que Moisés renunció a ser un príncipe para convertirse en un esclavo? ¿Cómo Moisés supo que era mejor esta recompensa que los tesoros que estaba dejando en Egipto? Pero cambiemos esas preguntas, hermanos. ¿Cuál será la razón por la cual tú y yo queramos mejor recibir la recompensa y el galardón de Dios que todo lo que este mundo nos pueda ofrecer? ¿Estás dispuesto tú, estoy dispuesta yo a renunciar a los tesoros de este mundo por obtener otros tesoros donde ni la polilla, ni
ni el ladrón hurta. Allí donde se nos está esperando ese galardón. ¿Saben, hermanos? Todo esto será posible y nos podremos sostener si, como lo dice el versículo 22, 27 al 29, por la fe. ¿Cómo está tu fe hoy? Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, le aprendió a sus padres. Recuerdan que en el versículo 23, sus padres lo escondieron sin temer a la reacción o a la condenación que el rey les podía hacer. Al parecer, tanto Moisés como sus padres aprendieron a vivir por la fe. Y la fe se convirtió para ellos en una fortaleza que les ayuda a derribar los miedos. ¿De qué tienes miedo hoy? ¿Del coronavirus? ¿De la crisis económica? ¿De la crisis sanitaria? ¿De la situación que estás viviendo en tu hogar, con tus padres, con tus hijos, con tu familia? ¿A qué le tienes miedo hoy? Yo te invito a que hoy puedas vivir como vivieron los padres y el mismo Moisés, a vivir por fe. Esa fe que estaba arraigada en sostenerlo en Cristo y esa fe que hoy tú y yo tenemos que tener para estar sostenidos en Cristo. Por esa misma fe, Moisés celebró la Pascua y la aspersión que fue el derramamiento de sangre. Recuerdan que se pintó el lintel de las puertas para que el ángel de la muerte no se llevara a los primogénitos de los hebreos. Ahora, en esta situación que estaba pasando, utilizaron ese texto para decir que de esa manera el coronavirus no entraría a sus casas. Y déjeme decirle, hermano, que es un texto sacado del contexto. No aplica en esta situación. Pero sí te puedo decir que Dios sí puede librarnos de esa enfermedad. Es más, estoy segura de que Él hasta hoy nos ha librado de esa enfermedad, porque de una u otra manera hemos estado expuestos a esa enfermedad, a ese virus. Por la fe, ellos cruzaron el Mar Rojo, pero los egipcios, como no tenían fe, iban a hacer daño al pueblo de Dios, fueron sepultados y ahogados por las olas del mar. Todo esto que el autor les habla a su audiencia determina que es por fe que ellos se pueden mantener firmes, que es por fe que ellos no van a temer, que es por fe que podrán cruzar ese mar de problemas como por tierra firme. Considero que cuando aquellos recibieron este mensaje, hermanos, que es tan esperanzador y reforzador de la fe, que ya ninguno tuvo miedo. Preferían ser vituperados y asesinados a causa de Cristo, porque esto era un galardón. Aprendieron a considerar cuál era el verdadero tesoro de la vida. Aprendieron que hay un galardón para los que buscan y creen. Y aunque nuestra situación es diferente a la de aquellos días, la fe sigue siendo el sustento del creyente. ¿Cómo está tu fe hoy? La fe no puede ser medida. La fe es vivida, es real. No es una fantasía, es parte de la vida. Tú y yo decidimos en qué sostenernos y en qué creer. Vamos a vivir por fe. Pero algo te puedo asegurar, solo Dios es galardonador de los que le buscan. Tú puedes tener fe en ti mismo y eso no te salvará. Tú puedes tener fe en el gobierno y eso te decepcionará. Tú puedes tener fe en lo que quieras, pero solo hay una fe que hace que pasemos de la esclavitud a la libertad. Esa fe es la fe en Cristo Jesús. Si quieres tener esperanza, ven a Cristo. Él es galardonador de los que le buscan. Si hoy estás desanimado, como le estaban los hebreos, a causa de la persecución, si crees que a causa del COVID-19 se acabó la esperanza, no es verdad. Cada momento en el que Dios ha desacomodado al mundo es un momento esperanzador para aquellos que permanecen en Él.
mi amigo, mi hermano, ven a Cristo. Él es la esperanza de vida, pero sobre todo, Él es nuestro galardonador. Él es el quien nos guarda y nos protege y nos cuida. Hay esperanza. Y para los que tienen fe, esa esperanza es mucho más grande. Te invito a que reanimes tu fe. Si por un tiempo estuviste buscando al Señor y en este momento el trabajo y las tantas situaciones en el mundo te apartaron de esa búsqueda con Dios, hoy es el momento, hermano, de venir nuevamente con fe y confiado en Él. Recuerda que Él es galardonador de los que le buscan. Él quiere que tú y yo le busquemos, porque Él ya nos ha amado. Ha dado su vida para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Nuevamente te invito a que si deseas conocer más de la Escritura, a que si quieres que alguien ore por ti, que si necesitas ser escuchado, en nuestro mensaje salen nuestros teléfonos, nuestro WhatsApp. Puedes hacerlo. No tengas temor. Estamos para servirte con todo el gusto y con todo el amor. Agradecemos a todos aquellos hermanos que a pesar del confinamiento, Dios les ha bendecido y han bendecido a la iglesia. Gracias a todos ustedes, porque no estamos en la iglesia, en el local, perdón, todos somos iglesia, no estamos en el local, pero aún así se sigue manteniendo el local, porque nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Y confiamos y esperamos que muy pronto podamos nuevamente compartir, nuevamente estar en familia, nuevamente estar unánimes, siendo edificados los unos a los otros y también pudiéndonos dar un abrazo fraternal. Ese abrazo que hace 4 meses, más de 4 meses no podemos darnos. Pero recuerden, hermanos, algo maravilloso de todo esto y algo maravilloso que el COVID nos ha traído es hacernos mejores personas y mostrarnos una realidad a la cual creíamos muy lejana, pero que todos estamos en esa realidad. No importa nuestra condición social, no importa nuestra condición política, no importa nuestra condición religiosa, todos estamos librando esta batalla del COVID-19. Cuídate, quédate en casa, cuida a los tuyos, protégelos. Si realmente amas tanto a tu ser querido, cuídate y cuida a los demás. Cuidémonos entre todos para que muy pronto volvamos a salir y a estar reunidos. Gracias, hermanos, por este tiempo. Recuerda, hay algo que te va a sostener en medio de esta circunstancia y es vivir por la fe, como lo hicieron Moisés y sus padres. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Oremos, por favor. Señor, gracias porque tú eres quien nos sustenta. Oramos como oraron los apóstoles en su momento. Ayuda nuestra fe, Señor. Haz que nuestra fe permanezca firme en ti, en tu verdad, y a que cada día crezca más. Ayúdanos a tener fe en las otras personas, a confiar, Señor, a vivir en esta circunstancia que estamos atravesando, sabiendo que tú tienes un propósito con todo, que tú no nos dejarás y nunca nos abandonarás. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por las personas que lo están escuchando. Gracias por las familias, Señor. Oramos por cada hogar, por cada familia y por cada situación que se pueda estar atravesando, Señor. Te rogamos y te suplicamos que seas tú quien consuele, Señor, a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Que seas tú esa esperanza para esas familias y esos hogares que hoy, Señor, están en una sala de velación. Quizás su ser querido no ha muerto a causa de esta pandemia, pero igual, Señor, tú determinaste que su tiempo en esta tierra ha culminado, Señor. Susténtales, fortaléceles, guíales, ayúdales, Señor. Asimismo, Señor, oramos por todos aquellos que están en los hospitales, para que tú seas esa fuerza y esa fortaleza. Por todo el equipo médico que está agotado, cansado, para que tú, Señor, les des las fuerzas que necesitan para seguir al frente de esta lucha. Gracias, Señor, por todos aquellos que han hecho posible bendecir a otros y han compartido, Señor, no solamente sus alimentos, sino su fe y su amor. Gracias, Señor,
porque hoy, una vez más, mostramos los colombianos de qué estamos hechos, Señor. Y es gracias a ti que podemos brindar amor, que podemos brindar ayuda a los demás. Y sobre todo, Dios, gracias por enseñarnos que la vida es tan efímera, que se nos va de las manos cuando menos creemos y quizás no estamos viviendo como deberíamos vivir. Señor, alienta a todo aquel que escucha este mensaje. Aviva su fe, Señor, acrecienta su fe para que pueda sostenerse como viendo al invisible, Señor. Damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Una feliz tarde para todos. La paz, el amor y la misericordia de Dios esté sobre todos ustedes, hermanos. Muchísimas gracias.